volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y estamos en un aniversario tristemente célebre por la voluntad política siniestra que hay detrás, pero magnífico por la voluntad de resistencia demostrada ante la adversidad. Y estamos hablando de medio siglo de bloqueo estadounidense a la hermana República de Cuba. Y esto representa el eterno dolor de cabeza de los que se fueron a la Florida y ahora trabajan duro con la extrema derecha política, pero no logran ni siquiera con la ayuda militar, como lo hicieron en el fracaso de Bahía de Cochinos, cambiar la historia. Desde la época de Kennedy viene esto y de aquellos tiempos en que estuvimos a punto de una confrontación este-oeste con la entonces Unión Soviética. Hay, con motivo de un nuevo y completísimo libro sobre el comandante y doctor Fidel Castro Ruz, una oportunidad poco frecuente de un hombre que ya va rumbo a los 86 años, está en los 85 y dele, con una lucidez envidiable, y convoca en el ámbito del complejo de la Asamblea Nacional a toda la intelectualidad, junto a él el ministro de Cultura, la autora del libro, Katiuska Blanco, y el gran historiador de Cuba, a quien el propio Fidel le ha pedido que complete la obra, le ha pedido, porque prácticamente le ha ordenado, desde el comienzo de la historia republicana hasta la actualidad. Es una obra monumental, de la cual ya hemos hablado aquí en este programa, pero el material es tan interesante y todos los temas que se han tratado son de tal vigencia, porque se ha pasado por todos los temas, que vamos a compartir con ustedes algo de lo que nos ha llegado hace apenas unos minutos. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Fidel Castro, el guerrillero del tiempo, superando los 50 años de bloqueo. La libertad no puede ser bloqueada, recuerdan ustedes. El fenómeno que se percibe, y eso es vivible allá, nada sobra, pero todo se comparte, y con un sentido de solidaridad internacional que va más allá del simple gesto, ¿no? Han cambiado la historia de África, interviniendo en Angola y generando, como ustedes saben, cambios geopolíticos tremendos, cuando incluso los amenazaban con el armamento nuclear, cuando Shimon Peres le ofrecía el armamento nuclear, químico y biológico a los racistas neonazis de Sudáfrica, a cambio ¿de qué? Bueno, eso lo veremos. Y 70% de los cubanos han nacido bajo el bloqueo. Estas consignas son algo más que una simple declaración. Los modelos que caracterizan con su especial mantenimiento las calles de La Habana indican que no se trata simplemente del uso de un vehículo, ¿no? 70% de los cubanos han nacido bajo el bloqueo. Y esto viene desde la época de Kennedy. Una posición de fuerza, de una posición de fuerza de los Estados Unidos. Y nosotros no cedemos ante esa posición de fuerza. Desde que tocaron todos los intereses estadounidenses, desde la banca hasta las petroleras, y se desplegó, recuerdan ustedes, la flota estadounidense, y se llegó a estar a punto de apretar el botón nuclear. Bueno, ahora con gente de la nueva generación, después que un señor con el estómago lleno de vodka entregó todo sin negociar los SS-20, dijo, se refería a los misiles, y la época en que había una relación permanente y de apoyo de la Unión Soviética, hemos aterrizado en una realidad donde Castro, junto a Katiuska Blanco, la autora del libro, del trabajo, es decir, guerrillero del tiempo, se debaten en una realidad en que el bloqueo todavía afecta seriamente. El bloqueo norteamericano hacia Cuba durante estos 50 años ha afectado mucho en muchas esferas de la vida del cubano. Hemos sabido, pues hemos podido sobreponernos a eso, pero afecta mucho. En medio de esta situación, los testimonios no dejan lugar a dudas, y la forma en que han salido adelante con 50 años de bloqueo de la mayor potencia
en aquel momento. Y por eso es necesidad que diariamente vemos y atravesamos. ¿Por qué? Porque de no estar bloqueado nuestro país podría comprar en todas las partes del mundo sin este bloqueo eminente que ha estado siempre afianzado contra Cuba. Fidel Castro se paseó con una lucidez envidiable a su edad y un estado de salud que es la pesadilla de quienes quisieran verlo de otra manera desde el estado de la Florida, en el salón de reuniones de la Asamblea Nacional, uno de los tantos del complejo arquitectónico en el que se llevan a cabo eventos históricos, y apareció allí la Katiuska Blanco, el ministro de Cultura, y aquí respondió todas las preguntas del caso, incluyendo la participación de uno de los más destacados historiadores que ha dado Cuba, al cual él, como dijimos, le ha encargado la tarea imprescindible de hacer la gran producción desde los orígenes de la historia republicana hasta la actualidad. Y en este sentido, ciertamente, hay mucho de lo que se puede extrapolar en el estilo directo, contundente con el que el comandante Castro. Señor director, como élite, uno de los más brillantes que ha tenido. A un tema que usted rozó o tocó brevemente. Sí. El año pasado, cuando estuvimos conversando con usted, hablamos de la posibilidad del desastre del mundo, tanto por vía de los problemas ecológicos como por la vía de una potencial guerra nuclear, con la cual solo con 10 o 15 bombas atómicas, adiós Lola. Mi pregunta es, en este sentido, de nuevo volvemos a estar en crisis con el asunto de Irán. Irán se había aparentemente calmado un poco, seguían los gritos de los tambores de la guerra sonando, pero habían bajado un poco. De nuevo están sonando y sonando tan duro que se habla que en junio se va a producir el ataque de Israel a Irán. Irán indiscutiblemente es un hueso durísimo de roer. Mi pregunta, en aquella época usted acometió un trabajo de impacto mundial para mí que tuvo una importancia enorme a los efectos de que se detuviera un poco la agresión en aquellos instantes, que fueron las reflexiones en las cuales usted denunció lo que estaba sucediendo. Mi pregunta, ¿usted no va a volver a atacar el tema en nuevas reflexiones mientras vuelve otra vez sobre el libro, la continuación del libro de Katiuska? Esa es mi pregunta. He escrito bastante sobre el tema. Pero yo creo que además aquí recibimos al presidente Ahmadinejad, lo escuchamos, lo vemos. La posición de ellos se conoce bien. Yo lo que creo que todo lo que se pueda dentro de los temas importantes que hay. Por ejemplo, ¿qué tú escogerías en este momento como prioritario? Están los 50 años de la crisis de octubre. Yo creo que sí, que lo más importante es eso. Pero no solo alrededor de historia, sino de la actualidad. No, de las cosas que toman Siria. No es solo alrededor de Irán. Hablo de Siria. Y creo que también están las pretensiones de Arabia Saudita de tener armas nucleares. Tienen el lío de Irak que no lo han resuelto. Constantemente surge un problema allí. Es complicado, tanto en Siria como en Líbano. Esa gente tan bastante definido como contra la política esta. Para mí, yo te digo la verdad, no sé por qué demonios los sirios no denunciaron cuando los israelitas le destruyeron el reactor. Ese es un punto. No. Creo que fue un error. Tendrían mucha más fuerza ahora
para protestar. Pero ya lo hicieron. Ahora, ahí hay un movimiento fuerte donde la influencia de Irán está presente. Irán está presente en unos cuantos lugares. La influencia en este lugar, en Irak, es muy fuerte, la de Irán. Alguna influencia parece que tienen también en Pakistán. En Pakistán están resueltamente contra la política de Estados Unidos, porque le han matado con los aviones esos sin piloto gente a ellos. Y es más, le están pidiendo la pena de muerte a un médico que fue el que identificó a Bin Laden, sacando muestras de sangre. Y los mismos yanquis reconocen que gracias a este hombre supieron que seguridad que el que estaba allí era Bin Laden. Y Obama lo pinta como uno de los grandes éxitos. Ya no mata a yanquis, además. Así que tienen los problemas. La influencia de Irán está presente en todos esos países. En Afganistán tendrán que irse. No tiene solución allí. Entonces están perdiendo el control sobre lo que quedando. Portaaviones y aviones y armas nucleares. El país exportador. Mira tú qué política cínica. Han hecho acuerdos con Arabia Saudita para venderle 60.000 millones de dólares. Ahora no le dan ninguna capacidad militar para enfrentarse a los enemigos, a los israelitas. Es decir, que le venden las armas. Es el país máximo exportador de armas en el mundo. Casi todos los estados están comprometidos con esa política, porque si suspenden una exportación de armas de esos 60.000, afecta al estado tal, al otro y al más cual, cuyas industrias dan empleo por eso. Entonces no hay uno solo que se oponga. A eso ha llegado el sistema, al comercio de armas, que implica 60.000 millones de dólares a cambio del petróleo ligero que están sacándole a Irán en este momento como 10 millones de barriles diarios. Irán recibe diariamente, o debe recibir, 1.000 millones de dólares de un petróleo que lo obligan a sacar. ¿Qué va a hacer de Arabia Saudita cuando ya no exista ese petróleo? Ahora, otra cosa, Arabia Saudita está erradicando los cultivos de trigo, porque ellos producían trigo. ¿Sabe por qué? Por agotamiento de la fuente de agua con que regaban ese trigo. Ya lo pierde, ya todo ese trigo tiene que importarlo a Estados Unidos. ¿Qué va a pasar en ese país cuando se agoten? ¿Y cuánto van a durar? Los dos más grandes productores en este momento son Rusia y Arabia Saudita. El mayor importador en este momento fue Estados Unidos. Ese lugar lo cede este mismo año. Los chinos van a consumir más petróleo que Estados Unidos. Estados Unidos en un momento consumía 22 millones. De eso importaba una gran parte. A esto se asocia el gas de esquisto, que es tremendamente contaminante y produce problemas de los más cancerígenos de todo. El método de fractura hidráulica es a base de agua. Yo escribí sobre eso una reflexión, por eso me dice que él va a hacer, a quién le va a dedicar más, o a la explotación del gas de esquisto, al medio ambiente, a las ventas de armas, a los problemas de Irán. Son como 6 o 7 problemas de primera línea que tú tienes que verlo, balancearlo. Por eso cuando se habla de escribir una reflexión sobre una cosa u otra,
Tiene que ver, porque esto del gas de esquisto, ¿y tú sabes cuál es el que más tiene? China. China tiene 1.250 trillones, trillones es millón de millones en español. Sería en inglés. En español el billón es 1.000.000 de millones. Es un gas petrolífero. Cuando Estados Unidos, para darte una idea, a veces lo miden en pies cúbicos y o 3 metros. 1.250. Estados Unidos tiene más o menos 800. Después viene México, también en lugares muy secos, el territorio ese contiguo de Estados Unidos, que tiene alrededor de 500 y 600. Y después viene Argentina, que es lo que más tiene, como 400 millones. Y África del Sur, una cifra parecida pero menor. Eso. De ahí Francia tiene alrededor de 180. Cuando te doy estos datos, te empecé contando lo que tiene China en metros cúbicos. Estados Unidos es el segundo productor. Pero el problema es que han lanzado ya las empresas son las que determinan. Y estos son datos reconocidos por la oficina de Washington. ¿Quién te va a decir que cuando yo supe esta noticia, que no hace mucho, pregunté a distintos lugares donde tenían que saberlo? ¿Han oído hablar de Irán? No hemos oído hablar. ¿Han oído hablar de Irán? No hemos oído hablar. Es increíble que países que dependen tremendamente del combustible, aquí no hay gas escrito, por suerte. Se está hablando del que está por ahí, por las aguas territoriales, que si son 5.000 millones, que si son 10.000, están las empresas, de luego, sin esa empresa no podríamos, nosotros no tenemos que explotar eso. Pero van a dejar los yanquis que nosotros saquemos el petróleo de allí, de las áreas esas, que Carter reconoció como derecho de Cuba, lo de México, Estados Unidos, todo. Porque ellos le ponen multa a todas las empresas estas tremendas de las que estén produciendo para nosotros, y le prohíben. Mientras existe el bloqueo, ellos no van a dejar que los chinos lo que van a ir mucho ahora a la producción, el luz solar convertida en energía, porque ellos tienen grandes desiertos, pero son en este momento los que tienen mayor cantidad de gas de esquisto. Y desde este momento ya casi el número 1 de los importadores. China importa además el 60% de la soya que se produce en el mundo. Tiene 1.340 millones que alimentar, menos 30 y tanto que son los de Taiwán, y lo de Hong Kong y lo de Macao. En total tiene 1.300 millones y tiene 3 millones de dólares que son papeles, y no está entre las monedas de divisa. Entonces, los suizos tienen la libra esterlina, el franco, todos son divisas convertibles, y el yuan no. No, es un desequilibrio en el mundo tremendo. ¿Hasta cuándo se puede soportar esa situación? ¿Qué va a pasar? Pues tiene que ver con el medio ambiente también, y es gravísimo. Para el año 30 se supone ya que el mundo ha aumentado. Año 30 está en la esquina, 18 años. Habrá aumentado 50% el consumo de energía, 50% el consumo de alimentos y 30% el consumo de agua. Hay muchos lugares que el agua no existe, el agua corriente. El conocimiento de los datos, vamos a transmitirlo, hay que hacer que la gente lo conozca. Y yo estoy seguro que los intelectuales pueden hacer mucho. Yo solo estaba diciendo, a ver, que ellos
pueden transmitir todavía un servicio al mundo. No estamos diciendo a Cuba, ya no hay espacio para los intereses nacionales, si no están enmarcados dentro de una región, y casi no hay espacio si no están enmarcados en intereses mundiales. ¿Qué pasa en Brasil con el Amazonas? Ya mucha gente en el mundo dice, es el pulmón, el mundo está globalizado, el espacio está ocupado, el espacio está terrestre. Y hay gente que dice, bueno, si tú tienes el pulmón, tú no puedes hacer lo que te da la gana. Es lo que te plantea. Ya no se trata de... En los desiertos aquellos estaban las mayores cantidades de combustible y lo están botando. ¿Quién está aprovechando el combustible ese? Europa y Estados Unidos. O Estados Unidos y Europa. Los rusos, los del norte, Canadá, Estados Unidos porque tiene Alaska, Finlandia, Noruega, Suecia e Islandia reclamaron, ya decretaron así, que nadie podía exportar allí gas ni petróleo porque todo lo que estaba en el norte era de ellos. Ahora ellos quieren discutir a los brasileños el petróleo que están sacando mar adentro a miles de metros de profundidad, porque está como a 300, y los brasileños quieren que les respeten ese derecho. Ahora en las Malvinas han mandado el barquito ese, y tú ves un mapa y dices, bueno, pero ¿de dónde van a sacar los británicos? El derecho, se ve que un pedazo arrebatado, aquí hay una colonia, y ahora se ha encontrado una resistencia de un continente. Nosotros tenemos que preguntarnos cuál es nuestro papel político en este mundo, cualquiera que sea la idea. Usted puede ser creyente, puede no ser creyente, usted debe demandar respeto para todas las creencias, porque mucha gente, me pongo a recordar de mi abuela y mi madre, tenía un alivio tremendo, en la religión encontraban un consuelo. No va a poner a discutir, no va a estar discutiendo problemas filosóficos. Creo que eso, cada cual es el que debe. El respeto es lo único que se puede pedir. La libertad de pensar, la libertad de creer o no creer. Pero yo estoy hablando de cosas que tienen que ver con el mundo de hoy. Y me parece que tienen importancia. Nunca se vivió otra época como yo le estaba diciendo a los compañeros. ¿Tú quieres algo más? El ministro de Cultura, Abel Prieto, fue el maestro de ceremonia en esta circunstancia, en la que, como se ve, con motivo de los medio siglo de bloqueo, también fue presentado este nuevo libro con la autora del mismo, Katiuska Blanco, y ciertamente aquí hubo un intercambio de todos los temas de actualidad, como estamos viendo. Sorprendente vitalidad del doctor comandante Fidel Castro, ya entre los 85 y los 86 años, paseándose por todo el panorama internacional, y esto que naturalmente no se va a ver en los demás medios, queríamos compartirlo con ustedes porque ha sido una conversación de 6 horas, lo cual no deja de permitirnos extrapolar también los desarrollos que ha logrado Cuba en estos 50 años de bloqueo, ¿no? Porque indudablemente también, aparte del nivel de educación, está el nivel de la medicina de Cuba, entre otros aspectos, y el gran desarrollo tecnológico que intercambian, ¿no? Ciertamente nos pareció sorprendente, lo acabamos de recibir y queríamos compartirlo con ustedes. Ese es el Fidel que tantas veces han dado por muerto y que se acaba de tirar una rueda de prensa de 6 horas con la presentación de su nuevo libro, ¿no? Katiuska Blanco estaba acompañándolo allí, la autora. Fidel, guerrillero del tiempo. Me imagino que será otro bestseller para los aficionados a la política y a la geopolítica. Pero en cualquier caso, hasta aquí, hoy en un día de serios problemas técnicos, donde teníamos la mitad de nuestras fuentes disponibles, hemos podido cumplir con ustedes y presentarle en exclusiva
este avance de lo que ha sido una nota que evidentemente se ha reflejado internacionalmente, porque este es el hombre que está ahí, vigente intelectualmente y en todos los aspectos. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para compartir con ustedes la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. A nombre del equipo Dossier, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar ahí con ustedes. Les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.